discapacidad y luego sus familias no saben cómo tratarlo. Hay niños que llegan a familias normovidentes, es el término correcto de las personas que ven bien, normovidentes, anótenlo ahí en su agenda, y que esas familias luego no saben qué hacer. Y hay niños con discapacidad visual que llegan a escuelas y los maestros no saben qué hacer. Todas esas situaciones, todas esas problemas, entre comillas, nosotros les vamos a ayudar a resolverlos con las herramientas que hemos conocido a través de nuestra larga vida, que en la última sesión les diremos nuestra edad, para que se queden hasta el final, pero ahora vamos a nosotros a compartir con ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Hoy es gratuito, vamos a dar un taller un poco más profundo, pero quisimos compartir con ustedes que han estado con nosotros en todos estos años algo de nuestra experiencia. Bueno, espero que les sirva, ¿no? No, por supuesto. Yo sé que les va a servir y sobre todo que lo van a poder poner en práctica con la gente que está a su alrededor y que está viviendo esta situación. Yo quiero que Abril comience, porque es la mujer, las damas primero, es la mayor y todo esto. A ver, ¿quién parece mayor? Pónganme ahí en el chat, mis amigos de Zoom. Bueno, y Facebook eso no es importante. Lo importante es que Abril, como llegó primero al mundo, quiero que ella sea la que inicie con este tema de darle la bienvenida al mundo de la oscuridad, porque fue así como sucedió. Bueno, tuve el privilegio de ser la primera de 3 hijos con discapacidad. Mi hermano mayor, como algunos de ustedes los conocen, Archie, es arquitecto, aunque no había nadie conocido en su mundo. No, ¿verdad? Son pura gente que queremos, no conocemos, pero ya los queremos mucho. Gracias por unirse. Bueno, mi hermano mayor, Archie, que se llama en realidad Luis Alonso, pero lo conocemos todos como Archie, porque cuando era niño se parecía a Archie, el de los caricaturas. Él nació sin discapacidad. Luego de algunos años, pues nace una hermosa niña, o sea, yo. Pero tenía un gran pero. A los 6 meses de edad, mis papás, por comentarios de mi abuela, se dan cuenta que mis ojos se mueven muy raro. Ellos no se habían dado cuenta de nada extraño en mí, porque pues, siempre fui como yo creo que muy inquieta, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno. No, yo no estaba. No, yo todavía no llegaba. Adelante, por favor. Bueno, entonces, mis papás se dan cuenta de que algo sucede raro. A partir de ahí, bueno, empieza una historia muy complicada y una historia complicada que han vivido todos los niños con discapacidad y todas las personas que han adquirido discapacidad, que les estoy hablando de un recorrido por médicos, un recorrido por especialistas en Durango, un recorrido por especialistas en México, un recorrido por especialista hasta Estados Unidos fuimos. Mis papás vendieron gallinas, pollos y lo que tenían, y entonces ya nos llevaron a los dos a Estados Unidos, a Emanuel y a mí, a ver qué podían hacer por nosotros. El diagnóstico fue retinosis pigmentaria, una enfermedad rara, pero que la retina se va llenando de manchas, se van muriendo los fotones, ¿cómo se llaman? Sí, fotorreceptores. Los fotorreceptores que reciben la luz para esa luz convertirla en imagen y enviarla al cerebro. Entonces la retina se van muriendo los fotorreceptores y se va poniendo oscura. Y entonces ya no recibe información, ya no recibe la luz y ya no puede transmitir al cerebro. O sea, todo el ojo está bien y el cerebro también, pero la retina no. Entonces les dijeron a mis papás, bueno, pues saben que ese es el diagnóstico, su hija ve aproximadamente el 20%, 25%, no va a poder escribir, no va a poder leer, tiene que llevarla a una escuela de ciegos, y bueno, no sabemos cómo vaya a ser su vida. Y pues se imaginarán las que son mamás, los que son papás, el shock
emocional que sufrieron mis papás porque pues no era lo que ellos esperaban una hija que fuera doctora, que fuera bailarina, que pudiera treparse a los árboles, caerse, decir, ay mamá, así de lejos, no iba a pasar nada de eso. Entonces llego a trastocar, transformar la vida de toda mi familia, no solo de mis papás, porque un aspecto súper importante para que hoy estemos aquí es nuestra familia, nuestros tíos, nuestros primos, porque ellos fueron quienes de cierta manera les ayudaron a mis papás pues a aceptar la realidad, aceptar pues, que así era, ¿no? Que así llegó abril y que aunque lloraran, aunque estuvieran en depresión, aunque se enojaran, aunque lo que fuera, ya no había como regresar. Entonces llegué Manuel. Pero yo llegué de una manera muy extraña, miren, les voy a compartir esto, nunca lo he compartido así como que En Facebook, con tanta ¿verdad? gente y en Facebook y todo esto. Ya sé. Yo nací porque mis papás dijeron, mira, pues Abril tiene una discapacidad visual que ni siquiera le llamaban así, era nada más como, no ve bien. No ve bien, sí. Y entonces vamos a que tenga otro hermanito para que le ayude. Esa era mi misión de vida. No voy a hablar de la parte emocional y de cómo desde dentro de la panza de mi mamá yo decía, no manches, no, pero yo traigo discapacidad, pero no les pude avisar desde adentro. Entonces, nací para cumplir esas expectativas de ayudar a Abril, pero nací con la misma enfermedad, a pesar de que había 1 millón o sea, 1 en 1 millón de posibilidades o de probabilidades más bien de que yo naciera con esa misma discapacidad, pues le atiné, nací y nací para quitar dudas con estrabismo. Eso quiere decir que tenía los ojos viscos, uno para allá y uno para allá. Entonces, esta situación, a mis papás, imagínate, o sea, esperan que el niño nuevo sea el bueno, de alguna manera, y nazco con la misma discapacidad que Abril, más añadido el estrabismo, más añadido fotofobia, que me hacía daño la luz del sol en los ojos, y obviamente esto hizo que fuera avanzando mucho más rápido. ¿Y a qué voy con esto? Que mucha gente, y Abril, bueno, conocemos muchas mujeres sobre todo, que son las que se embarazan, que dicen, yo quiero que mi niño, sea como sea, o sea niño o sea niña, pero que venga bien. Y entonces llegamos nosotros a decir, hola, no vengo bien, pero también quiero ser parte de la vida. Y también quiero entrar a este mundo. Y también quiero empezar a tener una vida como cualquiera. Y entonces así fue. Nací yo y luego pues continuamos con la parte médica. Seguimos porque el primer impulso, y esto quiero dejarlo muy claro, el primer impulso que tienen los papás, hermanos, familia de una persona que nace o que adquiere una discapacidad es que se le quite, corregirla. Y eso fue lo que hicieron con nosotros. Nos llevaron a médicos en todo el país, a médicos en Estados Unidos, nos llevaron a brujos, nos llevaron a hierbas, nos llevaron, y ustedes lo han de saber porque pueden estar en contacto con alguien, nos llevaron agujas, a imanes, agua de tlacote, gotas, rezos, un señor que operaba con los dedos y que hacía como rasguños en la nuca, Marihuana, hasta nos dieron. gotas de marihuana, de ahí veíamos más cosas, no más bien, no mejor, pero sí veíamos así como unicornios. Ahí conocí los unicornios. O sea, hubo tanto impacto de no aceptación, porque así lo sentíamos nosotros, ¿no? Era como, oye, ya vengo así, y nos querían cambiar o arreglar como si fuera una televisión descompuesta que se le arruinó el cinescopio, esas televisiones grandotas que había, y le cambiaban un tubo para que se viera bien. A nosotros no nos podían cambiar nada, así éramos. Y fue de verdad años de estar buscando una solución para ser igual a los demás. Y bueno, esto no acababa ahí, porque aparte de lo médico, teníamos que seguir yendo a la escuela. Yo no sé Abril cómo le hizo, pero seguía yendo a la escuela y le iba bien. Yo sí. ¿Pero cómo? Bueno, era algo complicado porque está la discapacidad en la familia. Las mamás que están ahí conectadas, que tienen hijos con discapacidad, me podrán entender lo que les voy a decir. Está la discapacidad en la familia,
pero aparte está el trabajo, Uh-huh. están los otros hijos, está ser mujer, está los proyectos de vida como pareja. O sea, en este caso mis papás pues trabajaban porque primero había que ahorrar para ir a los doctores, luego estaban construyendo casa. Entonces trabajaban, nosotros nos quedábamos en casa como niños normales, Como niños del 2020. como niños de 2020, nuestras tías y nuestros primos nos apoyaban mucho porque mis papás tenían que trabajar para poder mantener a los niños con y sin discapacidad. Entonces, era escuela normal, era papás trabajadores, era cumplir con tareas, era actividades extraescolares y aparte con y con discapacidad y tratar de resolver la discapacidad. Fue una infancia complicada, sin embargo fue algo muy hermoso para mí en una parte y en otra no. Déjenles platico. Si tienen alguna pregunta, mis amigos de Zoom, háganla por favor al final. Un comentario. Hay un comentario. A ver, Adelante. tenemos aquí a Pepe, nuestro productor. Gracias. Adelante. Rosalba Carmona. Sí, a mi familia le pasó lo mismo. A pesar de que yo presenté síntomas a los 6 años, no pensaron que fuera tan crónico. Exacto. O sea, la familia a lo mejor lo piensan, pero no se lo quieren creer. No, está complicado, no es algo fácil. Entonces, bueno, ahorita también Pepe le voy a encargar si nos ve en Facebook si tenemos algún comentario. Y luego, cierra paréntesis, pues fue complicado, porque entonces fue entrar a la escuela, a la primaria. En el primer lugar que fui, bueno, yo no fui, me metieron, me inscribieron mis papás, fue en un colegio de Durango, México, que es de donde somos Emanuel y yo. Emanuel es él. ¿Qué dice? Ok, bueno, fue un colegio de monjas. Y en ese colegio me acuerdo que a las 2 semanas le llaman a mis papás y estábamos en el patio del colegio y les dicen, ¿sabe qué? No, pues llévese a su hija porque no ve. Ella no va a poder aprender a leer y escribir. Mire, aquí está una tarjeta, esta escuela es para ciegos, ahí le van a enseñar a hacer trapeadores y le van a enseñar a hacer escobas. Es lo que ella puede hacer. ¿Se imaginan lo que sintieron? Lo que seguramente las mamás de niños con discapacidad que nos están viendo han sentido. Eso sintieron mis papás, que el mundo se les venía encima, que a pesar de que ellos trataban de vernos y de tratarnos como personas normales que éramos, simplemente no veíamos bien, porque Manuel nació con baja visión. El mundo no quería a personas como nosotros, no estaba preparado para recibir ni estar. Personas con discapacidad. Fue un shock impresionante, pero ellos no creyeron eso y me llevaron a otro colegio en donde las maestras contreras, a las que les agradezco y ya nunca volví a ver, me enseñaron a leer y a escribir. Ahí me enseñaron ellas. Y luego, bueno, fue un proceso complicado porque era la niña diferente, era la niña que no veía, usted siéntese, cambié de escuela a una pública, usted siéntese, usted no puede, ay no, Abril, mejor tú no sales en el festival. Fue complicado, muy complicado, porque por la mañana yo era una niña discriminada, entre comillas, que es lo que vamos a hablar el jueves, porque como decían en un comentario en Facebook, no todo es color de rosa en la discapacidad. De hecho, lo menos es color de rosa. Hay que saberlo buscar ahí como las piedras en los frijoles, como las piedritas en los frijoles, ¿no? Así nosotros buscamos el color rosa en la discapacidad y lo encontramos y te vamos a mostrar el secreto en estas charlas. Entonces, fue muy complicado porque en la mañana yo vivía así como les platico y en la tarde llegaba, me subía a los árboles, me bajaba, me tumbaba, mis primos jugábamos guerras, andábamos en bicicleta, me caía, me levantaba, no pasaba nada. O sea, Abril era una niña normal. Siempre me trataron y hasta la fecha me han tratado como alguien normal porque soy normal en mi familia y eso
hizo la diferencia para que hoy nosotros estemos aquí con ustedes. Y bueno, parte de esa historia, pues yo también la vivía junto con Abril. La ventaja fue que ella fue avanzando primero, tumbando muchos paradigmas, y a mí ya me tocó el camino plano de alguna manera, ¿no? O sea, ya me tocó parejito. Me fui a otra escuela donde una maestra me dio una beca, un colegio, y yo era inteligente, a mí me gustaba ir a la ¿Y luego escuela. qué pasó? Yo no sé qué pasó después, pero me gustaba mucho ir a la escuela porque una tía, bueno, como les comentó Abril, yo nací con baja visión. Esto quiere decir que yo veía un 30% y Abril veía un 20%. Entonces, realmente sí le pude ayudar mucho tiempo. Una tía me enseñó a leer. A los 3 años yo empecé a leer. Yo creo que se aburrió de leerme los cuentos, yo no sé, pero me enseñó a leer. Y yo ya podía en el kinder, por ejemplo, era de los poquitos niños que leía. Entré a la primaria y me gustó. Me gustaba porque la maestra, la directora, era comadre de mis papás. Y entonces era muy padre porque los maestros tenían que ponerse las pilas, ¿verdad? E incluirme, aunque era un tiempo en el que todavía no se utilizaba el término de inclusión, pero sí me tenían que incluir en las actividades. Y Emanuel participa en el bailable del Día del Niño. Envidia. Y Emanuel participa en el bailable del Día de las Madres. Y va a cantar en el Día de las Madres. Y me acuerdo mucho de un evento que hubo, un evento de diciembre, donde los niños teníamos que salir en patines. Y Emanuel va en patines. No se pusieron a pensar que podía caer ahí en el medio del escenario. No, porque estaban obligados los maestros a, pues Emanuel tiene que participar. Entonces, seguía participando, me metí al equipo de fútbol de la escuela, no jugué como 10 minutos nada más, pero era una infancia, sobre todo en la primaria y en la escuela, pues súper regular. A pesar de tener solamente un 30% de vista, pues sí me ayudó mucho eso, ¿no? Que los maestros estaban casi obligados, ¿no? Y que si me querían correr, casi primero los corrían a ellos en lugar de correrme a mí. Y en la tarde, como decía Abril, pues con mis primos, con Abril, que yo veía que podía hacer todo, pues yo decía yo también. Pero luego llegó un tiempo en el que esto fue avanzando, yo no me daba cuenta. Hasta recuerdo en la secundaria, entrando a primero de secundaria, yo le decía a mi mamá, mamá, es que tomaba los libros y obviamente usaba lupa y usaba muchas herramientas, pero le decía, mamá, es que no alcanzo a leer la hoja, la letra de los libros. Y me decía mi mamá, no, no te preocupes, mira, lo que pasa es que en la secundaria los libros ya traen la letra más chiquita. Digo, ok, pues será la letra o no, pero yo ya no alcanzo a ver. Y no alcanzaba a ver, y no alcanzaba a ver, y veía menos, y veía menos. Y aproximadamente a los 15 años, 14 años, porque esto fue avanzando poco a poco, fue que perdí la vista por completo. Y ahorita lo platico así como tranquilo, pero fue un impacto fuerte porque a pesar de que solo era el 30%, yo tenía vista y yo podía hacer muchas cosas. Y ahora resulta que ya no podía ni leer, ya no podía hacer cosas, tenía que usar un bastón, ya muchas situaciones que pasaron debido a que la retinosis pigmentaria en mí avanzó muchísimo más rápido, que afortunadamente en abril no fue así, pero en mí avanzó así. Entonces, desde los 15 años ya no pude ayudar a Abril, o desde antes. Ella ahora me ayudaba a mí y fue este impacto fuerte emocionalmente, impacto físico también, porque había situaciones que tenía que resolver pues ya sin vista, aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, pues es quienes han vivido el hecho de perder la vista o de nacer con esta situación o de tener baja visión, pues saben que la parte emocional es, eh, es complicada, pero que afortunadamente hoy les puedo decir, se puede vivir en plenitud, por supuesto que se puede, lo hemos logrado, ahora a pesar de estar en cuarentena, pues hemos trabajado, hemos seguido adelante, les vamos a compartir un poco de esto, pero antes quiero que sepan que cualquier historia que se viva alrededor de la discapacidad es una historia complicada. Así es una historia muy complicada porque sí hay personas que acaban, por ejemplo, de adquirir la discapacidad
y van a escucharnos y van a decir, es que no es cierto. O sea, Claro, no se no. puede. Ajá. No se puede. Y tienen razón. O sea, nosotros también vivimos ese proceso de no se puede, de por qué yo, de enojo, de claro que sí. O sea, no siempre estuvimos, ay, gracias Dios, qué bueno que a mí me tocó. Pues no, reniegas y te enojas, pero luego entiendes que no te sirve de nada. Duré muchos años renegando por eso. Duré muchos años, yo creo que de la adolescencia, cuando te empiezas a sentir diferente, cuando empiezas a entender que a lo mejor nadie se va a fijar en ti porque no ves, porque eres diferente, porque tienes una discapacidad que en ese momento, como dice Manuel, nosotros ni sabíamos que se llamaba así. Pero sí es complicado. Y entonces yo me dediqué a tratar de demostrar y demostrarme que era igual a los demás. En la secundaria, híjole, no se imaginan cómo era ñoñísima. Bueno, no en la secundaria, también. Toda la vida sigue. Todavía soy. Sigue, sí. Bueno, en la universidad, yo ayer estaba pensando, amigas de la universidad, discúlpenme, ayer estaba pensando, qué latosa era en la universidad. Más que ahora, José, mucho más que ahora. Así. Entonces, toda esa situación era porque dentro de mí, dentro de mi emoción, me sentía menos y quería demostrar que era igual que los demás. Quería demostrar que podía hacer todo igual que los demás, que podía aprender matemáticas, que podía aprender todo lo que me pusieran, batallando muchísimo, pero desde un punto que no era funcional, desde un punto que no era emocionalmente inteligente. Era un punto para tratar y que los demás me vieran como normal, pero era desde la no aceptación. Y sufrí muchísimo. Para mí la vida y la escuela en ese momento era lo peor que me podía pasar. La escuela fue lo peor. ¿Por qué? No por mis maestros, no, sino por la forma de que yo me exigía y trataba de ser aceptada por los demás siendo, según yo, lo mejor o lo más parecida posible a esas personas. Fue muy complicado, fue vivir en enojo, en duelo, en frustración, en estrés. O sea, yo siempre estaba estresada, así, traía aquí unas bolotas, fíjense, 13, 14, 15 años, pero por no aceptar la discapacidad. Eso fue lo que me sucedió a mí en la escuela. Y bueno, a partir de ahí o por esa situación de la escuela, pues mi vida no era como yo esperaba. O sea, yo no me la pasaba renegando. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí no voy a poder manejar? Mil cosas que pensaba, nada más, ahora lo veo así, ¿verdad? Nada más por tratar de ser como los demás. Yo no entendía que todos somos diferentes, con o sin discapacidad, pero en ese momento ni de chiste, es más, ni que me tocaran el tema. Y muchas personas que ustedes conocen con discapacidad, ni que les toques el tema, pero es un proceso normal y que en el curso que vamos a tener en enero y también en estas pláticas, en estas charlas gratuitas, vamos a compartir con ustedes cómo paso a paso fuimos aceptando esto y hoy estamos compartiendo este tema con ustedes. No sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos dos preguntas. Dos preguntas. Perfecto, para que le responda cada uno y uno. A ver, Zoom. Y es una de Zoom y una de Facebook. Ven. De Zoom. Zoom. Nos comenta Oscar Julián Méndez. Mi cuñado tuvo una enfermedad a los 18 años y mi suegra siempre se sintió culpable. Creyó que fue la comida enlatada que ella le dio. ¿Se puede? No sé si se puede que sea la comida enlatada, pero sí sé que se puede sentir muchísima culpa por parte de los papás. Gracias, Oscar Julián, por la pregunta. No sé si era para mí, pero yo ya la tomé. Adelante, por Mira, favor. creo que hay algo bien importante en esto. Cuando se adquiere una discapacidad y que realmente no hay como, pues pasó esto, o fue por un accidente, o fue por, no sé, sobredosis, o fue por muchas situaciones que pueden pasar, una enfermedad, ¿no? Pero cuando se adquiere una discapacidad, a veces no hay respuesta, no hay razón.
y menos cuando se nace con la discapacidad. Entonces los papás son los primeros que dicen, es que es por mi culpa. Y esa culpa justamente hace que no haya un avance en la vida cotidiana tan natural como con los otros hijos. Con nosotros, a pesar de que muchas veces era de, ustedes tienen que hacer todo, usted limpie sus zapatos, usted haga esto, todo normal, sí había cierta sobreprotección hacia, y bueno, en todos los casos de personas con discapacidad lo hay. ¿Por qué? Porque los papás se sienten culpables y es un proceso que se debe llevar tanto por parte de nosotros que tenemos la discapacidad, es un proceso emocional. Imagínense, bueno, ahorita les comentaba, perder la vista a los 15 años no es fácil, no fue fácil, no es fácil a ninguna edad, pero a los 15 es como la edad de la punzada. A los 18, imagínate, a la edad de la punzada, el cuñado de Oscar Julián que nos comenta, pues es muy complicado. Y los papás, como naturalmente lo hacen, quieren que sus hijos estén bien y creen que es por ellos que sus hijos no están bien. Entonces, sí se puede, yo no sé realmente, bueno, de forma médica, si sea que la comida enlatada pueda causar esto, tal vez por el botulismo, una cosa de esta, ¿no? ajá, puede ser. Una bacteria Puede ser, pero lo que sí estoy seguro es que la culpa hace mucho más daño que cualquier bacteria que esté enlatada. Y ese tema lo vamos a tratar en enero muy a fondo porque es un proceso de duelo para los papás y para las personas con discapacidad. Va a ser un tema amplio de una clase donde vamos a apoyar a los papás en ese sentido y también a las personas que adquieren o adquirieron la discapacidad, porque es un proceso difícil, ¿no? Es como, ya no sienta culpa, señora. Sí, ¿cómo le hago? Ay, sí, es cierto. Es como cuando te dicen, es que no debes de sentirte mal. No, fíjate, no se me ha Échale ocurrido. ganas. Sí. Échale ganas, o sea, ¿y cómo le echo ganas? ¿Cómo se le hace? Tenemos otra pregunta Sí, en Facebook. justo en ese sentido nos comenta la mamá de uno de nuestros usuarios, de Seid. Siempre he escuchado sobre llevar un duelo. Nosotros como padres de una niña con discapacidad visual no sentimos tristeza ni nada de eso. Más bien era una preocupación porque lo operaran rápido. ¿Me podrías explicar poquito sobre el duelo que se lleva? Abril sabe que siempre mi estrés es la gente, las escuelas, todo eso. ¿Quién es? Nada más de una de nuestros usuarios. Miriam González. Ok. Bueno, cada persona vive la discapacidad y vive, señora Miriam, gracias, y vive el que llegue a su casa un niño con discapacidad de diferente manera, ¿sí? Depende mucho, y eso lo vamos a explicar en el curso, pero depende mucho de los estereotipos que tengamos de las personas con discapacidad. Si yo como mamá, y creo que eso les ayudó muchísimo a la familia de la señora Miriam, si yo como familia creo que una persona con discapacidad solo puede pedir limosna porque solo los veo hacer eso, si mis creencias me hacen limitar mi mente y me hacen limitar a mi hijo y me hacen recibir a mi hijo en total caos, culpa, etcétera, pues va a ser complicado. Pero sí, en los estereotipos que tengo no son tan crueles, tan rudos, tan rígidos, puede ayudar mucho a que esa niña, ese niño con discapacidad sea bien recibido. Entonces no me preocupo ni siquiera de lo que yo estoy sintiendo porque no es como algo que me duela. Me ocupo y me preocupo de lo social, porque es exacto, porque es donde realmente está el caos y es por lo que nosotros hacemos este tipo de pláticas, para que la gente, las personas entiendan que somos normales, que requerimos herramientas específicas que también vamos a ver en estas pláticas gratuitas y también semana vamos a ver en el taller más específico y que no pasa nada. Eso tratamos de hacer, pero por eso es que la señora Miriam le estresa mucho y tiene razón, o sea, y tiene razón porque está complicado salir a la calle, pero también depende de las personas con discapacidad, de los niños con discapacidad, de los padres de los niños con discapacidad, el que tengamos las herramientas para entrar, vivir
gozar un mundo hecho para personas que ven. Fíjense, algo muy importante es que la frustración a nosotros, o al menos a mí me pasó, llega cuando me doy cuenta de que no puedo hacer ciertas cosas. Me pasó al perder la vista desde los 15 años, porque, por ejemplo, ya había amigos de la secundaria y de la prepa que ya tenían sus novias. Y yo, pues nadie quiere a un novio que no vea, o sea, en la prepa. Ahorita sí, ya. Pero en la prepa al menos es como, ay, no, ay, qué bonito, oye, ay, pobrecito. O estas emociones que despertamos las personas con discapacidad. Pero lo difícil de esta situación es darme cuenta de que no puedo hacer las cosas. Y cuando yo me doy cuenta de que no puedo hacer las cosas, entonces me frustro, ¿no? Pero luego vienen herramientas que me hacen darme cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas. Híjole, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero a lo que quiero llegar es que este proceso de los 15 a los 20 años tal vez, fue no como abrir de yo quiero ser igual a los demás, no, yo quería ser mejor que los demás y era una exigencia fuerte, porque aparte de estar en la escuela y llevaba 10 y luego aparte, por ejemplo, matemáticas, todo de memoria, no anotaba, muchas cosas que obviamente me costó mucho, pero no lo demostraba. Para mí era como, está fácil. O sea, es como, yo me sentía como esos ciegos que salen en la tele con superpoderes. Y yo estaba como, ¿a qué hora salen los superpoderes? No, no salen, tú te los tienes que inventar, ¿no? Entonces estaba haciendo matemáticas en la escuela y luego iba a radio, hacía radio, iba a música y era bueno, tocaba flauta transversal y era el primer flautista que había y era el mejor y era como que demostrarle a la gente, más que a mí, demostrarle a la gente que yo era mejor que todos. Y fue un desgaste emocional porque, pues porque no pueden ser mejor que todos. O sea, tienes una discapacidad y tienes que aceptar que vas a necesitar ayuda, que vas a requerir de herramientas diferentes y que va a haber ciertos momentos y muchos momentos en la vida, como los hay para cualquier persona, que pues va a haber que caer y levantarse. Entonces, es un proceso fuerte, pero yo lo que quiero dejarles aquí y quiero que quede muy claro es que después de vivir ese proceso, porque lo tenemos que vivir, se puede llegar a la plenitud. ¿Y a qué me refiero con plenitud? A disfrutar de la vida aún teniendo una discapacidad y que la discapacidad visual, en mi caso, por ejemplo, ya no sea lo más importante. ¿Por qué? Porque ya tengo otras herramientas, porque ya tengo sueños, porque ya tengo logros, porque ya tengo muchas cosas que no me había dado cuenta de que se podían tener por estar enfocado en la discapacidad. Así es, nuestros amigos de Facebook que se quieran unir a Zoom y hacer preguntas a nuestro grupo de WhatsApp en donde vamos a compartir más información, les dejamos ahí, Pepe Salas les va a poner el enlace del grupo de WhatsApp para que se puedan unir a las charlas gratuitas de lunes y jueves por 3 semanas en donde estaremos hablando de estos temas. No solo de nuestra historia, eso era solo hoy para que más o menos nos conocieran. Sí, para que nos conozcan y pero sepan vamos qué a onda, hablar ¿no? de herramientas, vamos a hablar de duelos, vamos a hablar de discriminación. También hay para que quemen a las escuelas que discriminan a los niños, por favor, que me enoja. Hay otra pregunta. Otra pregunta, adelante, José. En Facebook están muy activos. En Facebook están muy activos. Amigos de Facebook. Amigos de Seguidme por ti, saludos. Blanca Berenice Atilano, en su opinión, ¿qué sería lo primero que se le puede empezar a trabajar en la escuela a un pequeño de 4 años que nació con discapacidad visual? Uy. Ok, bueno, eso lo vamos a ver en el curso de enero, pero les voy a decir más o menos lo que se puede trabajar. Es un poco complicado porque cada niño es diferente, ¿verdad? Sí. Con o sin discapacidad, cada niño es diferente. Hay que ver si es baja visión, si es ceguera, qué tipo de enfermedad tiene, si solo tiene una discapacidad que es visual o tiene multidiscapacidad. Blanca, estamos a tus órdenes, puedes escribirnos en privado, puedes escribirnos en nuestras páginas, Abril Meraz, Emanuel Meraz, estamos a la orden porque sí es como más detallado,
pero eso lo vamos a ver en el curso de enero, vamos a ver temas específicos y vamos a ver edades específicas y vamos a tener la oportunidad de interactuar en el Zoom, en el curso, para poder responder este tipo de cosas, porque es como algo muy, muy específico que tendríamos que hacer una entrevista, casi, pero se puede trabajar muchas cosas, desde con agua, desde, híjole, bueno, muchas herramientas que vamos a ver en el curso, que te podemos dar en privado también si así lo decides. Y que, por cierto, lo que les quiero comentar es que nuestra vida cambió y esto es importante para los familiares de personas con discapacidad, para los maestros de personas con discapacidad. Nuestra vida cambió cuando nos enseñaron las herramientas con las que nosotros podíamos ser independientes allá afuera. Y no dejaré de agradecer cuando nosotros llegamos al Centro de Estudios para Invidentes en Chihuahua, donde fue que a nosotros nos enseñaron a utilizar la computadora, un celular parlante, nos enseñaron braille, ya estábamos grandes, yo ya estaba en la universidad y hasta entonces recibí esas herramientas que no saben cómo cambia la vida y el color de la vida para las personas con discapacidad cuando tienen las herramientas adecuadas y te sientes independiente, ¿no? Sí, y lo que queremos también es que a través de estas experiencias, de compartir un poco las herramientas que tenemos, de compartir nuestra vida, porque quienes nos siguen en redes sociales se dan cuenta de que compartimos mucho de nuestra vida y lo más importante no es la discapacidad visual. Nosotros pues nos dedicamos a dar capacitación, estudiamos, tenemos una maestría en desarrollo humano, trabajamos con empresas, sin hablar tanto del tema de discapacidad, sino de autoestima, de trabajo en equipo, de liderazgo, de temas mucho más específicos, pero porque ese fue nuestro sueño. Y lo que queremos nosotros es, como decía Bri, cambiar esos paradigmas de que vean que personas con discapacidad visual pueden hacer otras cosas, podemos vivir en plenitud, podemos escribir libros, ya tengo unos libros, Abril está escribiendo su libro, o sea, hacer otras cosas, no para demostrar que se puede, ni para decirle a la monjita esa que corrió a abrir, aquí está monjita, mire mi libro, ¿no? Ya se debe haber muerto. Creo que ya se murió, sí, yo creo que sí. Pero no es para eso, es para nosotros estar seguros de que estamos cumpliendo nuestros sueños. Y por eso, y nos habían pedido, compartan experiencia. Y no, pues nosotros, ¿qué podemos compartir? Pero creo que es importante que la gente que tiene una discapacidad y la gente que rodea a quienes tienen una discapacidad sepan que hay algo más allá. Sepan que hay algo más que solo tocar guitarra o hacer escobas, o que si es un sueño está perfecto, pero no limitarnos por las ideas que tengan los demás. Esa es la temática, esa es la parte central de todas estas charlas y vamos, por supuesto, a compartirles experiencias y herramientas que les van a ayudar, como seguramente a nosotros nos ayudaron y que hace muchos años no había tantas cosas como hay ahora y afortunadamente estamos disfrutando de 1000 herramientas que nos ayudan a que nuestra vida sea completamente normal. Hay gente que nos dice, ¿a poco no ven? Pues no, ahorita encerrados pues no se nota. Ya en la calle sales con un bastón y ahí sí se nota un poco más. Pero es parte de lo que queremos lograr y es parte de lo que queremos compartir con todos ustedes. Y es parte de lo que trabajamos también en el Centro de Estudios para Invidentes de Durango, que después de ir a Chihuahua decidimos abrir esta asociación junto con un equipo de maestros que nosotros no damos las clases, nosotros no somos los expertos en estimulación temprana, en braille, bueno, braille sí sabemos más o menos, pero en ábaco, en todo lo pedagógico, nosotros no lo damos. Hay un equipo de maestros especialistas que se dedican a dar capacitación a cada uno de los niños con discapacidad visual que llegan al Centro de Estudios para Invidentes de Durango, a quienes agradezco porque gracias a ellos estamos aquí y gracias a los padres de familia de esos niños estamos aquí compartiendo con ustedes la experiencia de ya casi 12 años que estamos
frente del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, gracias a las mamás que van a ser de gran apoyo en estas charlas gratuitas, Sí, ¿no? por supuesto, porque están también trabajando y compartiendo sus experiencias a través de los comentarios, que espero que ahorita lo hagan. Nos quedan todavía algunos minutos, pero No sé qué hora Sí, es. sí, hay comentarios. Ok, ¿Qué hora es? Faltan ya 14 minutos. 14 minutos para irnos, pero queremos dejar este espacio para los comentarios que tengan. Así es. Verónica Islas nos comenta que tiene una paciente que tiene retinosis pigmentaria que no quiere aceptar su discapacidad. Ah, caray. Y sufre mucho por lo mismo. Su pregunta es, ¿cómo puede guiarla? Ok, primero hay que ver, bueno, adelante con él. No, por favor. Gracias. Primero hay que ver qué edad tiene. La retinosis, como la doctora sabrá, puede ser de nacimiento, puede salir en la juventud, puede ser de adulto. Puede ser de adulto. Oigan, Sí. déjenme les digo un tip. Sí. A quienes tienen despertado el gen, esto es gratis, ¿eh? A quienes tienen despertado el gen, porque es un gen de la retinosis, el tomar Viagra puede ocasionar, se los juro y lo pueden investigar en internet, pueden ocasionar que se despegue la retinosis y ocasione ceguera. Pero y hasta ese punto llega la retinosis. Perdón, No he tomado. ¿Ya tomaste? No, yo desde los 15 años no tomé. Tengo retinosis, no que tome. Bueno, doctora, necesitamos más datos, por favor. Necesito edad, cuándo la adquirió y entonces para poder darle ahí algunos tips. Pero si no tengo mucha información, no sé cómo hacerle. O sea, es que se trata diferente si ya la adquirió, si apenas le dijeron, si... Bueno, quiero aclarar algo para los familiares, doctores de personas con discapacidad que la adquirieron, que adquirieron discapacidad. Primer punto, es súper normal que estén enojados y en negación. Denles tiempo, por favor, denles chance. Si ustedes les dicen, oye, es que fíjate que el jueves a las 7 va a haber una plática en donde nos van a hablar de discapacidad visual y herramientas y cómo le puedes hacer para usar un celular y cómo te puedes conectar a Zoom, a Facebook. Y esa persona dice, oye, no, espera, yo sí veo. O pueden decir también como, pues es que ellos como ya tuvieron mucho tiempo, ya tienen herramientas, ya les saben, pero yo no sé muchas de estas cosas. Yo vivía viendo y no sé qué. Es normal, denles tiempo. Ellos solos van a ir paso a paso superando eso. Y si no lo superan, si ya tienen años, doctora Vero, si ya tiene años, mándenos ahí un inbox o un mensajito en el grupo de WhatsApp privado que tenemos aquí del mundo de la oscuridad y entonces la podemos apoyar. Necesitamos más datos, pero sí decirles, es normal, es un proceso, es un cambio de vida, es una historia, o sea, es ¡pum! Cambio de chip, no ve. Entonces es normal. Ya me voy porque Manuel. No, tenemos más comentarios. Ay, perdón. Joel García, muchachos. Joel García. Sí, me siento su fan. Y por Gracias. supuesto que les estoy muy agradecido por compartir su ejemplo de vida. Seguiremos siguiéndolos. Muchas gracias. Saludos a Janet Calzada. Hola, linda noche. Yo conozco una persona que tiene discapacidad también y lo admiro al igual que ustedes ahora. Gracias. Mi compañero está aprendiendo idiomas, ya sabe inglés y está aprendiendo japonés junto con mi grupito de compañeros. Lo estamos ayudando a aprenderlo. Quisiera poder aprender más herramientas para enseñar idiomas y no se vea limitado. Uy, hay unas buenísimas, Nancy. Quédate la próxima semana, sobre todo, vamos a compartir qué herramientas. Ahorita la tecnología nos ayuda muchísimo. Japonés, no se me hubiera ocurrido aprender japonés. ¿Habrá braille japonés? Hay braille japonés. Pero sí, quédate porque de verdad vamos a compartir estas herramientas. Sí se pueden aprender muchas cosas gracias a la tecnología. Y gracias a personas como Nancy, nosotros aprendimos muchas cosas, ¿eh? Por supuesto. Porque a veces los maestros ni te pelaban. Los que te explicaban eran tus compañeros. Felicidades, Nancy. ¿Quién más? Tenemos una solicitud. ¿De amistad? ¿Está guapo? Muy guapo, dice. Manden saludos a Jonah, los está escuchando. ¡Ay! Jonah. El guapo de Jonah, alumno de CI. Muchas gracias, Jonah. Un beso guapísimo. Ya nos pasó Verónica Islas algunos datos que se los compartiremos para que después lo puedan. Perfecto. Gracias, doctora Vero, por los datos.
Y de verdad, bueno, lo que decía Abril es importante y tomando un poquito la pregunta de la doctora Verónica, yo era un viejito a los 15 años, o sea, era renegado, enojón, ya se me quitó, ya ando un poco más alegre que antes, pero de verdad, o sea, estaba enojado con la vida y con todo el mundo, no quería salir de la casa, ahorita estoy obligado a encerrarme, pero a mí me gusta salir, andar en la calle, andar de viaje. Nos fuimos el año pasado a Perú solos, bueno, no solos, Abril iba conmigo. Con el bastón. Y yo iba con Abril. Nos fuimos a Perú, nos fuimos a Madrid y no, déjenme les digo que no es como que, ay, tienen mucha lana, no, nos patrocinan y ahorramos gracias también a las conferencias que impartíamos cuando podíamos salir. Ahora no podemos salir, pero fíjate, en este momento estamos en diferentes ciudades, en diferentes países, a través de esta plataforma. Entonces, pues digo, es una cuestión, doctora, que se tiene que ir trabajando, se va superando y se va a superar, por supuesto. Váyanle acercando herramientas, audios de, oye, escucha este cantante. Emanuel Meraz, es cantante, Manuel. Andrea Bocelli, pongan Andrea Bocelli, así ya, sin que sepa quién es, y luego, ¿a poco tiene discapacidad visual? Sí, ¿no sabías? No. O sea, gente o estos testimonios que tenemos en internet también de personas que tienen discapacidad visual y que pues hacen una vida completamente normal. Así es, José, ¿algún comentario? Yo claro te escuché que sí. que te estabas riendo. Él jura que se le quitó, que no mienta. No, ¿Quién dijo? Que se me quitó el enojón. Sí. ¿Quién dijo eso y por qué? No se vale. Sí, era un viejito, de veras, hasta yo le tenía miedo. Nuestro psicólogo. Dijo nuestro psicólogo, besos. Rosalba Carmona nos comenta, yo tengo parplanitis con glaucoma y creo que en su momento me sentía sola porque decía que soy la única jovencita que tiene esta enfermedad, porque solo veía en el hospital a gente grande. Ahora que sé que no es así, ya vemos muchos que estamos en esta situación. Gracias, me identifico mucho con lo que dicen. Gracias, Rosalba. Tienes toda la razón, ¿eh? De verdad, se viven este tipo de situaciones y creemos que somos los únicos. Sí. Afortunadamente me tocó en la familia alguien con lo mismo. Si no, yo no sé qué hubiera pasado de vivirlo solo. Y no quiero experimentar. No, oye, no. Digo, nada, perdón. Oye, Rosalba, sí es cierto. Fíjate que cuando llegan al CEID, al Centro de Estudios para Invidentes de Durango, los niños o los jóvenes sobre todo, es como, wow, no soy el único. Y hay personas que están viviendo su vida normal, con herramientas, que se casaron, que tienen hijos, que decidieron no casarse o viajar, o cada quien decide. Pero en este tipo de charlas o en este tipo de comunidad, cuando vas a asociaciones como tipo CEID, te das cuenta de que no eres el único y te da energía para... bueno, qué chido, no soy la única. Agréganos, por favor, a Facebook, Rosalba, para ahí estar en contacto. Abril Meraz y Emanuel Meraz. Emanuel Meraz, a sus órdenes. Bueno, creo que... Ahora sí, ya, José. Ya nos vamos. Nos vamos, muchachos. Les recordamos que estamos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Y que también, si conocen a alguien, porque luego nos preguntan, oye, ya empezó y ya se pueden unir. Sí se pueden seguir uniendo al grupo. Pueden seguirse registrando porque el próximo jueves tenemos la siguiente cita a las 7 de la tarde y en esa cita vamos a hablar de estas situaciones y cómo enfrentar sobre todo las situaciones de discriminación. Hace ratito me ponían en Facebook, no se puede vivir en plenitud porque tengo discapacidad visual y no se puede porque te hacen mucho bullying. Vamos a ver cómo enfrentar el bullying, de eso vamos a hablar y cómo también como familia es importante trabajarlo para que estas cuestiones de discriminación pues se vayan eliminando. ¿Abril? Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a los amigos de Zoom, gracias a los amigos de Facebook, CEID ve por ti. Si te gustó esta charla, compártela, por favor. Queremos que más personas se den cuenta que la discapacidad visual no es una limitante. Gracias psicólogo por estar aquí. Este psicólogo hace la diferencia para que los papás estén ahora en plena aceptación con sus niños con discapacidad. Psicólogo Alejandro Cimental, besos, mi gratitud y la de todos los papás de CEID por siempre para ti.
Y gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos el jueves. Abrazos, estamos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Saludos. Bye.